Bueno, estamos con la segunda parte de la clase de ecosistema CUDA extendido. La idea es un poco complementar lo que ya había, dado que el práctico 5 que se va a publicar es sobre estos temas. Entonces, el objetivo es darles a ustedes un panorama general de las bibliotecas de uso general, primitivas que tenemos disponibles en CUDA. El contenido, bueno, una breve motivación, las bibliotecas y después vamos a ver un ejemplo en el que ilustrar un poco el uso básico de estas bibliotecas. La motivación de por qué usar estas bibliotecas, Pablo cuando presentaba este tema que se dan dos, tres diapositivas, comentaba un poco, bueno, la gracia de esto es que es todo fácil de hacer y funciona solo para los problemas genéricos. Pero funciona, después si no te queda, no sirve. Un poco esa es la idea. Vamos a tener implementaciones genéricas que funcionan bastante bien para las cosas normales. Si quiero hacer problemas muy particulares, probablemente no funcionen tan bien. Pero tienen la gran ventaja de, bueno, scan, reduce, son cosas que hay que usar un montón. Entonces, tener buenas implementaciones de eso y bueno, hacer reducciones de vectores de enteros es algo que se usa para muchos problemas y capaz que no es todo el problema, pero sí es una cosa, una parte. Entonces ya tener implementaciones eficientes y capaz que yo podría hacer una súper eficiente un poco mejor que la que está, pero bueno, tengo que poner a programar cada vez. Esto lo que tiene es la ventaja de que son bibliotecas que están mantenidas por NVIDIA y entonces, yo no tengo que preocuparme. Este cacho de código es un reduce. Y se puede integrar bastante con CUDA en general. Comento scan, que capaz que no lo tienen tan claro. La idea del scan es aplicar una operación a un vector. Voy a hacer un pequeño dibujo. Eh, si tengo este vector, es aplicar algún operador, por ejemplo la suma, que va a sumar este elemento con este, lo va a poner en primer lugar, o en el segundo, depende de cómo sea el scan. Después a eso le va a sumar el tercer elemento y lo va a poner en el segundo, y así. Eh, Está lo que se llama exclusive scan, que en el primer lugar siempre pone 0 o un valor de inicialización y después hace 0 más el primero en el segundo, y así. O el inclusive scan, que en el primer elemento pone el primer elemento del vector, en el segundo elemento, el primer elemento del vector más el segundo, en el tercero, el primero más el segundo más el tercero, y así. En el laboratorio va a haber hay un ejemplo en el letra laboratorio. Bueno, entonces, eh, volviendo a esto, estas primitivas son súper usadas, entonces nosotros lo que tenemos es la idea básica, bueno, no tener que repetir el código. Y bueno, esto es un poco se dio en los patrones de cómputo, si ustedes se acuerdan, habían varios patrones de cómputo que te decía, bueno, hacer un histograma, hacer privatizar, o sea, son cosas que ya está, que son problemas ya se usan mucho, tengamos implementaciones eficientes. La primera de las bibliotecas que vamos a dar es Trust. Trust es básicamente extiende STL hacia GPUs o otros dispositivos de cómputo heterogéneo. Es una especificación, o sea, no es una biblioteca implementada. Sí tiene su implementación en CUDA que la mantiene NVIDIA, pero en realidad es una especificación. Básicamente define cómo son vectores, qué operaciones tiene que tener, la interfaz, pero no se mete en la implementación. Entonces, por ejemplo, yo podría ponerme a programar en AMD las implementaciones y después, si mi código es todo primitivo de Trust, lo paso a AMD sin preocuparme. Si no, bueno, tendría que las partes de código que sean específicas de CUDA de mi código las voy a tener que cambiar por MD, pero las llamadas atrás lo único que va a cambiar es qué implementación de Trust hay atrás. Una cosa interesante, no sé si buena, que hace es que te maneja la memoria. Entonces, vos cuando definís vectores, que si se acuerdan de STL, de C, pero
yo lo usé en programación 4 hasta donde se sigue usando. STL definía un montón, definía sets, definía maps, definía un montón de estúpidas. En Trust, al menos lo que es Trust en CUDA, solo está implementado vector, que es el más genérico. Y, y bueno, uno puede definir un vector, eso ya va a generar una reserva de memoria y por atrás, digo, ahora lo voy a comentar, pero digo, por atrás hace reservas de memoria para establecer al usuario y no cada vez que estoy modificando reserva de memoria. En CUDA, como dije, hay un montón de implementaciones ya hechas. Las rutinas comunes, merge, sort, scan, están, tienen varias implementaciones. Y bueno, un poco lo que comentaba antes, genérico se aplica acá, es interoperable con CUDA. Esto quiere decir que yo puedo tener un cacho de código, después llamar a una primitiva de estas y después tener otro cacho de código. Y, eh, y puedo llamarlo de distintos lados. O sea, no tengo que hacer todo con Trust. Bien, lo que comentaba del manejo de memoria. Trust nos da dos maneras de manejar la memoria. Una es usando los vectores que comenté antes, que uno define un vector, por ejemplo, un vector de enteros, y el loco atrás reserva una memoria que no queda muy claro cómo se hace, pero por ejemplo, si yo le agrego un elemento, eso seguramente va a reservar más memoria y bueno, eso genera problemas, ¿no? En eficiencia, de que no, bueno, de que preserva más memoria necesaria, pero abstrae, o sea, el programador no se tiene que preocupar, no tiene que conocer nada de CUDA, tipo, simplemente llamar a estas primitivas y va a tener vectores y va a poder aplicar operaciones sobre vectores que atrás lo que van a tener es kernel de CUDA ejecutándose. La otra forma, que es más cuando se quiere enganchar con otras cosas de CUDA, es los wrappers. O sea, tiene una clase que es definida device.ptr, que es puntero a device. Entonces yo agarro yo tengo un puntero hacia un vector de enteros, por ejemplo, y le puedo decir, bueno, esto es rapeármelo con un device.ptr, y tengo este device.ptr al que le puedo aplicar las operaciones, el sort, por ejemplo. Y loco, el device guarda más que solo el puntero a memoria, guarda por ejemplo que es memoria de device, entonces cuando yo le tiro un sort, el loco sabe que tiene que usar la rutina de sort del device y no por ejemplo la rutina de sort del STL, porque si yo llamo con vectores de STL, esto va a funcionar, si yo llamo con cosas en el host, Trust va a usar las implementaciones de STL. Entonces, bueno, eh, tiene que saber de alguna manera que está trabajando. Cuando yo defino el vector en device, está definido el vector, pero cuando tengo un puntero, el device.ptr lo que hace es guardar esa información. También guarda información del tipo, si no recuerdo mal. Tiene información para saber básicamente qué rutina ejecutar, qué numeración de cada rutina ejecutar cuando se llama. Y como dije, la reserva y liberación de memoria cuando uso vectores automática, no así si uso wrappers. Si yo tengo un puntero a un vector de enteros y eso, un vector de enteros, digo un arreglo definido, un array, ¿no? Y eso lo rapeo con un device pointer, cuando termine la ejecución del programa no me va a liberar esa memoria. Entonces, bueno, eso genera problemas si yo no tengo en cuenta eso, porque estoy acostumbrado a usar vectores. Como decía, y como es obvio, ¿no? El manejo de memoria automático tiene la desventaja de que no es tan eficiente como podría ser, porque está pensado en genérico. Em, por ejemplo, una cosa que me pasó a mí es que yo tenía una diferencia entre el tipo de memoria de si medía el código de inicio a fin y si medía la función desde afuera. Y era básicamente esa liberación de memoria, que vos podés hacerla manual en base a primitivas, que es achicar el vector a largo cero y después una función que se llama shrink to fit. Y eso era más rápido, porque digo, al finalizar la rutina, o sea, una vez que finalizaba empezaba a liberar los vectores y demoraba más. Por eso, bueno, un poco resaltar que si bien es una herramienta que es muy útil, no es súper eficiente. Entonces, si yo agarro un código que lo tengo en C y lo paso atrás, voy a ganar un speedup enorme, porque estoy usando paralelismo, pero tengo que saber que si quiero tener una implementación más fina, mejor, y seguramente manualmente un programador más experimentado puede sacar más ventaja. Eh,
Bueno, y lo otro es que cuando yo tengo un vector, esto es algo que les puede servir en general, siempre tengo la función data que me da acceso a un puntero directo a los elementos, porque los vectores tienen más información. Después hay que hacer un casteo para que les quede un puntero que CUDA puede usar, pero yo podría definir un vector, hacerle la operación de trust y en un momento agarrar esos datos y ejecutarle un kernel de esos datos. Para eso tendría que hacer lo que dice abajo. Bueno, acá tenemos algunos algoritmos, en general van a ver que son los mismos o similares, digo, a patrones de diseño, es más o menos un patrón de diseño. Hay una diferencia teórica, digamos, de que es un patrón de diseño que es algoritmos y todo eso, pero en la práctica lo que van a tener es hacer merge, sort, operaciones muy usadas, la reducción, el scan que acabo de explicar, etc. Lo que quiero resaltar acá son las transformaciones, que es básicamente definirse operadores propios. Uno va a poder definir, las bibliotecas de una forma, definir una operación, por ejemplo, multiplicar por 2 y sumar 3 si yo quiero hacer esa operación en paralelo, y después aplicar la transformación, que lo que vas a hacer es decirle, te doy que esta operación la implemento acá y decirte, esta es la operación que tienes que aplicarle a todos, por ejemplo. Eso es algo común, eso se hace con transformaciones. Bueno, la segunda biblioteca es Q. Q un poco nace de Trust, o sea, Trust lo que pasó es que dijeron, queremos extender, bueno, sale CUDA, bueno, queremos extender estas bibliotecas que se usan bastante en C para tener los contenedores en Q. Ahí sale Trust. Después hubo una idea de, bueno, necesitamos implementaciones más eficientes. O sea, Trust tiene algunos temas de eficiencia que un poco viene de que es de su generalidad. Y entonces o sea, decidieron hacer como otra, se branchó, se generó otra iniciativa que es Q, que está mucho más enfocada en la eficiencia, ¿no? Intenta de alguna forma tener implementaciones súper eficientes de las rutinas estas, que realmente vos lo vayas a poner en un código. Atrás es relativamente fácil ganarle si uno hace algo, si no es un reduce pelado o algo así, segura, incluso ahí capaz que también depende de cómo sea el tema de la memoria, es ganable. Cubo es más difícil, está más pensada para implementaciones eficientes, entonces, bueno, por ejemplo, no tiene un manejo de memoria por atrás, lo tendría que hacer el programador, básicamente maneja punteros a CUDA de tipo puntero a int, eso es lo que le vas pasando, y todo el manejo de memoria lo hace el usuario, que eso es lo que hace que sea un poco más eficiente, y las implementaciones, como que la idea fue hacer implementaciones mantenibles, entonces tiene esto de que hacen implementaciones muy eficientes a nivel de warp y bloque y después las rutinas de verdad, por ejemplo el sort, todo eso, usan implementaciones eficientes que están diseñadas de warp y bloque en varios bloques, en varios warps. Eh, por ejemplo, una de las primitivas que tiene a nivel de warp es el leer a memoria o cambiar con Jared entre warp. O sea, tiene implementaciones de ese estilo y eso hace que después, bueno, la- el- si cambia de versión, cambia de la arquitectura, lo único que hay que hacer a nivel algoritmo, no lo único, pero es fácil modificando las primitivas básicas después que las rutinas sigan siendo eficientes, porque como que abstraes la algoritmia de los accesos al hardware. Entonces, con pocos cambios en el acceso al hardware, adaptarse al hardware nuevo, uno podría adaptarse a cambios grandes en la arquitectura, que si no habría que hacer todo el código nuevo, que es un poco lo que dicen que motiva la creación de Q, que Trust tiene implementaciones genéricas. A diferencia de Trust, bueno, está implementada específicamente para CUDA++, está pensada para CUDA++, las firmas de las funciones son CUDA++, no es eso genérico de, bueno, tengo un device pointer, no, tengo un putero ahí de CUDA, en la memoria global de CUDA. Y que lo que pongo en el último punto es eso, que las implementaciones son más eficientes de más o menos más primitivas. Los algoritmos que nos dan se dividen en tres grupos y los de verdad interesantes son los del último grupo, a nivel de device, que tienen algunas funciones que, por ejemplo no veíamos en Trust. El caso más obvio es el Spark Matrix Vector, que es multiplicar una matriz dispersa por un vector.
o el run length encoding, que es algo que se usa para comprimir, para codificar, comprimir. Eh, La otra gran ventaja, aunque no está muy desarrollado, es el trabajo en problemas batch. Lo único que hay implementado al día de hoy es el segmented sort, que es útil. Mientras se puede hacer, se usa con sort by key, entonces uno tiene que definir las keys, pero esto ya está implementado directamente. Pero en general no hay mucha más cosa hecha en Rutina Savage, aunque está como pensado, si se podrían seguir desarrollando cosas, ya está pensada la idea, digamos, está armada la biblioteca para que eso sea posible. Bien, por último, más que nada por completitud, damos Modern GPU. Esta biblioteca es distinta a las otras dos en cuanto a que su enfoque no es a la computación científica, no es al uso en rutina de CPU, sino más un uso didáctico, de bueno, yo quiero enseñar cómo hacer uso eficiente de cosas de GPU, pensado en, lo comenta un poco Pablo en la clase de ecosistema, originalmente era agarrar tu rutina de CPU y traerle un pedazo a GPU, traerle una llamada MKL a GPU, entonces esto busca un poco eso, implementar estas mismas primitivas, muchas veces la reducción, el sort, de una manera fácilmente legible, que sirva para que un estudiante, por ejemplo, pueda aprender cómo funciona y usarla después, o alguien sirva como punto de entrada. Tiene problemas, por ejemplo, para cuando se usan vectores muy grandes. En el ejemplo que yo intento hacer, a un punto dejó de funcionar. Y bueno, la práctica obviamente no es utilizada. Lo que describe bastante ese segundo punto, ¿no? Prioriza la claridad y el reuso. O sea, prioriza que el código sea legible, que yo con el código pueda entender lo que se está haciendo, la idea del código, y que un término en inglés lo llaman hackability, que es agarrar un cacho de código y sea reusable eh, en otra tira. Pero bueno, no es súper eficiente, no tiene implementaciones que van al hardware, van a, bueno, a lo largo de la lectura de memoria, que intenten optimizar eso, que es en definitiva lo que hace la diferencia entre, por ejemplo, Trust y Cube, ¿no? Que Cube busca esas eficiencias chicas en el XOR memoria, en la ejecución, o sea, esto no le importa, o sea, lo que busca es que el código quede claro y legible y se vea las primitivas. Bien, vamos a ver un poco un ejemplo práctico que es usando la reducción. La idea es ver con la justificación de por qué damos esto, ¿no? Esta reducción es con un par de cambios en la inicialización porque está por la GPU, por cómo queda el código. Esto es lo que se da en el teórico de patrones de diseño cuando dan el reduce, el último reduce, que es el más eficiente, que dice que hay más optimizaciones para hacerla, pero que es el más eficiente que se haga en el curso. Eh, bueno, este es el código, ¿no? Esto, si no se acuerdan, la reducción lo que hace es, por ejemplo, si con una suma es sumar todos los valores de un vector. Esta reducción lo que hace es hacerlo por bloque, o sea, cada bloque lee, cada hilo lee un elemento y después el bloque reduce a nivel de bloque. Lo que dice, bueno, tendrían que hacer un for para reducir los resultados. La implementación que yo hice llama a este kernel, esto genera un vector de nuevos resultados y ese vector le aplica reducción y así tantas veces como sea necesario. Entonces, bueno, después de 4 o 5 iteraciones, cuando son vectores muy grandes, menos en otro caso, llega a que solo necesita ejecutar un bloque. También no es súper eficiente lo que hice, pero bueno, esta es una implementación que tiene bastante pienso. Si no, miren un poco las diapositivas de reducción y van a ver que elige bien los hilos, intentando con un mejor balanceo en cuanto a los warps, etc. Bueno, acá ven la diferencia, cómo quedan trust, son 4 líneas. De in es donde los datos, ¿no? Bueno, eso lo meto adentro de un wrapper de PTR.
define un vector que use este puntero, que use el factor este puntero, y le tiro reduce, el synchronize, creo recordar que no es necesario, pero lo puse por las dudas, y ya tengo los resultados. O sea, en 5 líneas, en 4 líneas, ejecuto una reducción. Si yo tengo un código que ya lo tengo, ¿no? Hecho en C, y quiero, bueno, paralizar esta reducción porque es un vector gigante y me está llevando el 40% del tiempo, para hacer una prueba de concepto está bueno, y en general, salvo que eso sea un super cuello de botella que cada reducción me impacte, capaz que le ejecuto esto y sí, y obtengo un speedup de 10 veces en vez de 12 que podría obtener, pero bueno, sí, capaz que esa diferencia no me repercute lo que tengo en todo el tiempo que le tengo que dedicar para hacer una implementación mejor. También lo otro es, bueno, ustedes ahora están dando el curso, pero si dentro de 2 años tengo que hacer algo, capaz que no me acuerdo, el costo de programar o de alguien que no sepa programar en CUDA es, bueno, yo tiro esto, más o menos me lo paraliza más o menos bien y saco un speedup interesante. Obviamente, si lo implemento, esto ya lo dije, pero si lo implemento a mano, un buen programador va a sacar más ventaja, pero va a demorar más tiempo y tiene que manejar bien CUDA. Tiene que saber en qué GPU lo está haciendo, porque no toda la GPU tiene la misma cantidad de bloques, por ejemplo, máximos, de un montón de cosas. Entonces, bueno, esto es esto es una forma fácil de, por lo menos, hacer una primera prueba. Después, si veo que sigue siendo cuello de botella y quiero optimizarlo más y quiero optimizarlo más, voy a tener que meterme con el código, pero al menos sé que puedo ejecutar una reducción en paralelo relativamente fácil. ¿Cómo queda en Cube? El Cube es un poco más complejo, pero es la misma línea. Trust, bueno, van a ver acá, Trust, yo no le dije qué reducción va a ser, entonces el loco asume, por defecto tiene una ejecución por defecto que es reduzco usando la suma e inicializo en 0. Cube no tiene estas por defecto, pero es fácil. O sea, si Trust yo quisiese hacer una multiplicación, tendría que definirla. Se define similar como en Cube, que es yo creo un struct y esto el constructor le pongo los parámetros de la operación. En Trust tiene, de nuevo, como es más como interfaz, tiene los unary operator, que es con un solo parámetro, binary operator con dos, y tienen una cosa genérica más. Pero entonces, esta es más o menos la idea, como en las dos voy a definir salvando alguna cosa de semántica, como voy a definir una operación nueva. Define un struct que su constructor retorna en la operación. Entonces, bueno, la suma, creo que igual tiene un operador ya hecho de suma, pero vos lo tenés que pasar donde yo puse acá sumOp. Es lo mismo, o sea, yo defino una suma y la ejecuto. La cosa que tiene distinta, digamos, es que, bueno, maneja la memoria en, abstractamente abstractamente no, que nos trae la memoria, bueno, tiene que saber cuántos bytes necesitan, muchas operaciones necesitan más memoria auxiliar, entonces lo que se hace es una primera ejecución en la que se le pasa de storage y storage bytes. Si de storage es 0, veo que acá el código está un poco mal semánticamente, pero bueno, me olvidé de cambiar alguna cosa cuando acordé. Pero bueno, temp storage y de storage deberían ser la misma variable. Si yo se lo paso en null, él sabe que lo que tiene que hacer es calcular cuánta memoria auxiliar va a necesitar. Esa es la base. Entonces se hace eso, después se hace un malloc de esa memoria y que te la devuelve en storage bytes y ejecuto de nuevo con un puntero a esa memoria. También es relativamente fácil, tiene alguna cosa más, sobre todo manejo de memoria, lo que tiene, manejo de definición de operadores, nada súper complicado. En general, Cube es más eficiente. Bueno, acá está el código en modo GPU por completitud, sobre todo. Para darles una idea de
los speedup que se consiguen, bueno, acá hicimos una ejecución 500 veces en una tarjeta que es la que yo tengo, en la que trabajo en mi maestría, y se ignora la primera ejecución. ¿Por qué? Porque la primera ejecución tiene mucha cosa de inicialización en general en las bibliotecas. Entonces, que en general es la primera ejecución de la biblioteca. O sea, si yo hago un reduce y después hago un scan, no es que tengo que hacerlo también para el scan. Es la primera vez que llamo a la biblioteca se inicializan cosas. Entonces, bueno, el tiempo era súper alto. Y generalmente cuando vos querés comparar las rutinas que vos inventás con una biblioteca, lo que haces es descartar la primera ejecución. Y, y está bueno, lo de 500 ejecuciones es un poco overkill, se podría hacer menos, porque son bastante estables estas implementaciones. Entonces lo que hicimos es, bueno, vamos a tener vectores de 1024, 2048, así, ir agregando el tamaño y viendo cómo evoluciona. Y esto es un poco lo que les comentaba, mover GPU enseguida con valores de n mayores a 10 ya explota, no sé bien qué pasa en la implementación, no me metí porque además no era importante, cuanto que no es súper importante para el curso, pero bueno, no debe ser que se satura o algo que no maneja la saturación de bloques o no sé, cuando se acaban los bloques activos. Supongo que es algo de eso por los valores, pero la verdad no me metí en eso. Y Trust con n igual 30, lo que le pasa es que se queda sin memoria. Como maneja la memoria así súper automático, generalmente tiende a pedir de más. Entonces, seguro que si seguía, no probé, pero algún más, tipo 31, 32, a Q le va a pasar lo mismo, porque en un momento no hay memoria global para guardar todo esto. Trust al manejarlo automático, generalmente gasta más memoria, entonces de ahí el problema. Q calcula exactamente cuánta memoria va a necesitar. Trust tiene memoria y va pidiendo, y cuando necesita pide más, y pide para arriba, y bueno, de ahí debe ser la diferencia. Y bueno, esto es lo último, los resultados de tiempo de ejecución. Como ven, al principio el Trust está muy separado de Cube y después se va como juntando. Esto, ojo, porque la gráfica es logarítmica, ¿no? O sea, esto que se vayan juntando, igual Trust sigue siendo menos eficiente que Cube, pero bueno, es natural que si reservo el doble de memoria para ejecutar algo en 10 no es lo mismo que al principio, digo, cuando son cosas chicas, el doble de memoria, la reserva de memoria es un tiempo importante, por ejemplo. Cuando tengo n igual 30, lo demás que reservé es la última página, por ejemplo. O sea, no es que en todos los casos va a reservar tras el doble de memoria, va a reservar un poco más. Y ese poco más tiene menor impacto. Entonces, no es raro que la diferencia se vaya reduciendo. Lo otro, si ven, el E3 funciona bastante bien, los primeros valores, está cerca de la implementación de Q. Ya digo, no es súper eficiente, capaz que si vamos a algo un poco más eficiente con las optimizaciones de registros y eso que se mencionaban, podríamos llegar a superarlo. Pero en algún punto acá da un salto, esto debe ser 7, da un salto importante que tiendo a creer que es o bien cuando tiene que agregar una iteración extra o que se saturen los bloques y no esté bien manejado el tamaño por el uso de share o por algo así. Digo, tampoco me metí súper en entender por qué esos saltos cuando duplico, pero bueno, lo que ven es que las bibliotecas, incluso Trust, que es más eficiente, cuando agrando mucho, es mucho mejor que mi implementación, que de nuevo no es la primera implementación más intuitiva, sino es la más eficiente que estaba ahí, digo, porque no me puse a optimizarla. Digamos, una implementación intermedia, no es la más eficiente del mundo, tampoco es la primera boludez que se le ocurre a uno. Entonces, bueno, nada, ver que está acá, salvo en los N muy chiquitos, mi implementación de CUDA no es significativamente mejor que la de Trust, ya en un punto es peor, bueno, uso Trust, que es mucho más fácil. Si quieren algo más eficiente, uso Cube, que bueno, también es fácil de usar. Pero, de nuevo, esto es el reduce. Si voy a primitivas más difíciles, capaz que no es tanta la ganancia contra una implementación buena, pero también es mucho más difícil de implementar. Entonces, un poco lo que queremos transmitir están estas herramientas,
sepan que existen, les van a servir en muchos casos, sepan que bueno, no son perfectas y seguro que puedo hacer cosas mejores, pero en un montón de casos estándares van a funcionar muy bien y eso es bueno, eso es lo que queremos, yo qué sé. Eh, bueno, nada, esto es todo. Esta es la segunda grabación que hago de la clase porque cuando la hice en vivo salió mal, así que espero que haya quedado bien y bueno, nos consultarán cualquier duda que tengan.